Bueno, en esta clase vamos a ver los diferentes tipos de tejidos animales que existen, algunas clasificaciones y principales funciones de ellos. Está pensado para alumnos de la Escuela Técnico Profesional y Secundaria Orientada número 300 de Villa Minetti. Vamos a comenzar con la definición de un tejido. ¿Qué es un tejido? La palabra tejido en realidad viene de una palabra que tiene el origen en el latín y que significa texere, que quiere decir tejer. En realidad es un conjunto de células es un conjunto de células, que estas células tienen características anatómicas parecidas, ¿sí? Similares, y que comparten una función determinada. En esta placa podemos ver el origen del tejido, ¿no es cierto? En la primera imagen se ve como el óvulo fecunda el espermatozoide, se forma la primera célula huevo cigoto, que es donde se unen el ADN del óvulo y el espermatozoide. Esta célula luego se reproduce por mitosis en 2, en 4, 8 y así sucesivamente hasta formar este primer conjunto de células este primer conjunto de tejidos. Estos tejidos son los primeros que se forman, valga la redundancia, y son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En el ectodermo se van a formar sobre todo el sistema nervioso y la piel. En el mesodermo tenemos los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor, provienen de ese tejido del mesodermo, lo que se ve en rojo. Y del endodermo se van a formar las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo, el hígado. O sea, ese primer embrión que forma esas tres capas de tejido, a partir de esas tres capas de tejido después se comienza a desarrollar todo el resto en el embrión. Bueno, esto es lo mismo, así que paso a la siguiente placa. ¿Cómo se clasifican estos tejidos según su estructura? Se clasifican en 4. El tejido epitelial, el otro es el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido nervioso. Dentro del tejido epitelial acá hay una discusión con uno particularmente, pero no con los dos primeros. El de revestimiento, que como lo dice su nombre tiene la función de revestir, el glandular, que va a producir diferentes secreciones, y este es el de la discordia, que es el neuroepitelio, que hay autores que sostienen que está dentro del tejido epitelial y otros que sostienen que es una especialización del sistema nervioso. El tejido muscular se clasifica también en 3, en tejido estriado o tejido también se puede llamar esquelético, el tejido estriado cardíaco y el tejido liso, el tejido muscular liso. El conectivo también se clasifica en 3, tenemos el adulto propiamente dicho en biología quiere decir que cumple la función del título, por ejemplo, tejido conectivo propiamente dicho porque cumple la función de conectar, unir. El tejido embrionario, que después vamos a ver dentro del embrionario también hay otras subdivisiones, y el especializado donde ahí sí hay un montón de subdivisiones más. Dentro del tejido nervioso tenemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, y dentro del periférico está la parte del tejido nervioso autónomo y el somático. Perdón, me tildé. La mayoría de los órganos están formados por los 4 tipos de tejido de esto que terminamos de mencionar. Tejido epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular. Arrancamos primero con el epitelial. Fíjense lo que dice abajo. Epi quiere decir sobre y el telio viene de la membrana, ¿sí? Un endotelio es una membrana que está dentro, el epitelio es una membrana que está fuera, ¿sí? Hay endotelio o epitelio. El tejido epitelial está siempre rodeando las cavidades de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Tanto internamente como externamente. Vamos a ver las características. Este tejido tiene las características de las células, no tienen espacios intercelulares, o sea, espacio entre las células. Entonces, se encuentran muy juntitas, las uniones son muy fuertes y esto es lo que va a permitir la tracción en la piel, ¿sí? Yo me puedo pellizcar la piel y las células no se despegan porque están muy unidas, muy fuertemente unidas.
es muy resistente y por lo tanto la función va a ser de protección sobre todo, no tiene vasos sanguíneos y se nutre del tejido conectivo laxo subyacente, o sea, se nutre del tejido conectivo laxo que está debajo del epitelio. Siempre debajo de un epitelio y antes del tejido conectivo laxo se encuentra una estructura llamada membrana basal. La membrana basal no puede ser vista con un microscopio óptico, pero sí con un microscopio electrónico, ¿sí? No tenemos nosotros en la escuela microscopio electrónico, pero sí tenemos libros de histología donde la podemos diferenciar. Y eso, digamos, una regla histológica. Siempre debajo de un epitelio está la membrana basal y luego de la membrana basal el tejido conectivo laxo, que recuerden es el que va a nutrir al epitelio, ya que no tiene vasos sanguíneos. ¿Por qué hablo de los vasos sanguíneos nutren? Porque ahí está la sangre y la sangre va llevando nutrientes, oxígeno y saca los desechos. Nosotros ya lo vimos el año pasado en tercer año. Dentro del tejido epitelial tenemos dos tipos, como ya habíamos hablado, el de revestimiento y glandular, y el neuroepitelio no lo voy a tocar, lo voy a dejar así pendiente, van a ver que aparecen un par de placas, pero no lo voy a tocar. El de revestimiento, que tiene la función de protección, sobre todo, pueden ser de tres tipos estos estratos. Pueden ser simples cuando tienen una sola capa de células, que generalmente es donde se da la absorción y la secreción. Por ejemplo, a nivel del intestino delgado, que se necesita absorber nutrientes, es epitelio simple, ¿sí? Para que pueda haber un pasaje. El estratificado es cuando hay muchas capas de célula y por lo tanto la función va a ser sobre todo de protección, ¿sí? Y el pseudoestratificado es aquel que parece estratificado pero que no lo es, porque todas sus células están apoyadas en la membrana basal, ¿sí? Todas las células se apoyan en la membrana basal, pero tienen los núcleos a diferentes alturas y las células son desordenadas también. Entonces esto hace que parezca a la vista estratificado, pero en realidad es falsamente estratificado. Pseudo quiere decir falso. Las células pueden ser cilíndricas, planas o cúbicas, lo vemos más adelante en la diapositiva. El epitelio glandular se clasifica en tres: endocrino, exocrino y mixto. El endocrino es aquel que produce hormonas y las vuelca estas hormonas a través de la sangre. Después vamos a ver unas imágenes también. El exocrino va a producir diferentes sustancias. ¿Por qué no puedo decir un nombre? Y bueno, porque pueden producir saliva, lágrimas, leche, sudor, bilis, o sea, hay diferentes sustancias, jugo pancreático, jugo gástrico, hay diferentes sustancias que puede producir el epitelio exocrino, entonces no lo podemos llamar como una cosa. Son diferentes sustancias, pero estas sustancias tienen algo en común, que salen al exterior de cavidades internas de nuestro cuerpo, por ejemplo el estómago es una cavidad interna, o a cavidades externas de nuestro cuerpo, por ejemplo las lágrimas que son derramadas en la piel, digamos, ¿sí? Y los mixtos tienen ambos tipos de secreciones. Por un lado producen hormonas, por ejemplo el páncreas. Por un lado produce la insulina y el glucagón, por su parte endocrina, ya que son hormonas, y por su parte exocrina está produciendo el jugo pancreático, y el jugo pancreático ayuda a la digestión, digamos, se secreta a nivel del duodeno y ayuda a la digestión de los alimentos. Dos funciones diferentes. Los óvulos, los ovarios, los testículos también son glándulas mixtas, ya que por un lado tiene una función exocrina produciendo óvulos o espermatozoides y por su parte endocrina producen hormonas. En el caso de el femenino produce los estrógenos, el masculino produce la testosterona. El neuroepitelio dije que no voy a... Dentro del epitelio tenemos diferentes funciones. Hablamos de las funciones de secreción, que son generalmente células cúbicas y cilíndricas. Después vamos a hablar de las células caliciformes. Absorción a nivel del intestino. De transporte, ¿sí? Por ejemplo, los cilios que están arriba de las células que forman parte del epitelio de la tráquea, ¿sí? Que lo que hacen es barrer las sustancias extrañas de nuestro cuerpo. De protección, por ejemplo, la epidermis. Y receptor de estímulo. Se clasifica en simple, estratificado y pseudo, ya lo dije, y ya hablé de las funciones. Estas son las células que ya también hablé, planas, cúbicas o prismáticas, columnares o cilíndricas también se pueden llamar.
Ahí tienen las primeras, que son planas, ¿sí? Muy juntita uno con otra. Acuérdense, el cilíndrico, ahí tienen un vaso sanguíneo, eso es un vaso sanguíneo, fíjense que eso es la luz del vaso sanguíneo, o el hueco del vaso sanguíneo, y todo eso alrededor son células cúbicas. En este caso, o células columnares o cilíndricas, ¿sí? Fíjense acá, en este caso, esto es una vellosidad, creo, no estoy segura. Las imágenes no son tan buenas tampoco. Solo los epitelios cilíndricos tienen células caliciformes. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las células caliciformes. ¿Qué son estas células? Estas células son células que se encuentran entre los epitelios, que tienen forma de globito y que tienen la función de producir moco, ¿sí? De segregar moco. Entonces, todos los lugares de nuestro cuerpo que produce y segrega moco, va a haber células caliciformes. Por ejemplo, la tráquea, en el epitelio de la tráquea. Ahí tienen el endotelio de un vaso sanguíneo. Acuérdense que endo quería decir dentro y telio membrana, entonces la membrana interna de este vaso sanguíneo. Todo esto de acá adentro que ven más claro son la mayoría glóbulos rojos, por lo que veo yo, por lo que distingo, y este sería el endotelio del vaso sanguíneo. Todos los vasos sanguíneos tienen un epitelio plano simple, por lo menos. El tejido glandular se puede clasificar según el tipo de secreción, ya lo hablamos en endocrino, mixto y exocrino, y también se pueden clasificar según el número de células, en unicelulares, por ejemplo, las células caliciformes, o en pluricelulares, por ejemplo, la glándula pancreática, la hipófisis, la tiroides, las suprarrenales, en fin. Dentro, ahí tienen, ¿ven? Una glándula exocrina, o sea, una glándula con secreción exocrina, es una glándula, exo quiere decir fuera, ¿sí? Fuera de la sangre, fuera de la función. Entonces, es una glándula que lo que hace es producir sustancias, las vuelca en este conducto especial y luego sale a una cavidad interna o externa del cuerpo. Una glándula endocrina, en cambio, fíjense, va a producir hormonas, siempre hormonas, las deposita en todo el torrente sanguíneo y son trasladadas en el cuerpo a través del torrente sanguíneo. No tiene conexión con cavidades del cuerpo. Bueno, el tejido conjuntivo, este es el más complejo y es el que también hay muchos estudios, el que antes no se le daba tanta bolilla y ahora creo que toda la ciencia está poniendo el foco acá, en este tejido, en el tejido conectivo, sobre todo en el embrionario, ahora vamos a ver. El tejido conectivo se divide en propiamente dicho adulto, ya lo dijimos, es el que cumple la función de unir, de conectar. Dentro de este se encuentra el laxo y el denso, el embrionario, que se divide en mesenquimático y mucoso, y este es el que está en estudio, este es el que quiere dominar en realidad la ciencia. ¿Cómo quieren dominarlo? Y bueno, a través de un estímulo, tratar de hacer que las células respondan a como la persona quiere que respondan, formar tejidos, después en un futuro formar un órgano y por ejemplo si a un hombre le falla el corazón, bueno, poder sacarle el corazón del hombre y ponerle uno obtenido a través de células madre. Este es el que está más en estudio, ¿no es cierto? El que está tan de moda, este tejido, muy importante. Y el tejido especializado, ¿por qué especializado? Porque es especializado de acuerdo a la función que cumple, ¿sí? Adiposo, sanguíneo, cartilaginoso, óseo, linfoide, se llama de acuerdo a la clasificación cumplida. El tejido conectivo propiamente dicho o adulto tiene la función de unir, rellenar, conectar, tiene vasos sanguíneos. Entonces es el lugar donde se van a producir las batallas inmunológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí si entra un microorganismo, lo que hacen los glóbulos blancos especializados de la sangre, salen del vaso sanguíneo y atacan a ese microorganismo dentro del tejido conectivo. Esto puede producir inflamación. Todo lo que se hincha, por ejemplo, nos pica una abeja y se hincha la piel, ese hinchazón es acumulación de líquido en el tejido conectivo laxo, ¿sí? en el tejido conectivo propiamente dicho. Entonces es el lugar donde se van a producir estas batallas inmunológicas, donde el cuerpo va a tratar de matar al intruso, y es el que va a nutrir a los demás tejidos. ¿Por qué? Porque es el que mayor cantidad de vasos sanguíneos tiene también. Las enfermedades del tejido conectivo son inmunológicas,
¿sí? No tienen, no hay una cura, sí podemos vivir con estas enfermedades, digamos, tratadas. Bueno, no soy médica, pero podemos vivir con estas enfermedades tratadas, no sé cómo decirlo de otra manera, pero no se curan del todo. El tejido conectivo adulto se divide entonces en laxo o denso, o el propiamente dicho. Su función es más de nutrición, inmunológica, porque tienen los vasos sanguíneos y la sangre, recuerden eso. Está por debajo de todo epitelio y tiene muchas células diferentes. O sea, es un tejido donde está desparramado, donde tiene muchas células de diferentes tipos, entonces como que no siguen un orden, por eso se llama laxo, es algo desparramado, suelto. Tiene pocas fibras también, pero muchísimos vasos. Esta es una imagen donde acá puedo ver en cierta parte, fíjense, el tejido epitelial. Ahí abajo, en esta parte, estaría toda la parte de la membrana basal. Y acá podría ver tejido conectivo laxo. Fíjense, esto es un vaso sanguíneo, por ejemplo. Ahí puedo ver la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? No está bien firme qué es lo que el endotelio para divisar más, pero ahí en esta imagen se puede observar. Siempre debajo de un epitelio está la membrana basal. Recuerden que es esta estructura que no observamos en el microscopio óptico, pero que sabemos que está ahí. Y por debajo de esta está el tejido conectivo laxo. Estas son reglas histológicas, digamos, que si en algún momento se van a estudiar ustedes algo referido a la biología, van a tener que reconocer en algún microscopio tal vez un preparado de esto. Nosotros lo vamos a hacer en la escuela, nada más que vamos a imaginar dónde está la membrana basal porque no tenemos microscopio electrónico, no la vamos a ver, ¿no es cierto? Pero hay que saber que hay un orden, que está el tejido epitelial, la membrana basal y debajo el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo denso su función es más de sostén, de protección. Sus células se llaman fibrocitos, tiene pocos vasos sanguíneos y se clasifican en dos tipos, el modelado y el no modelado. El modelado son los tendones, ligamentos, la aponeurosis, bueno, y la córnea. Los tendones unen los músculos con los huesos, por ejemplo, el tendón de Aquiles. Los ligamentos unen huesos entre sí, los ligamentos cruzados en la rodilla que se rompen los futbolistas. Y la aponeurosis une músculos y lo fija en otra parte del cuerpo, recubre los músculos. Si ustedes vieron alguna vez o tuvieron la posibilidad de postar un animal, se puede ver que están recubiertos todos los cortes por una telita blanca. Esa telita blanca es tejido conectivo denso, modelado, es la aponeurosis. Y el no modelado predomina en la piel, generalmente con queratina, predominan las fibras colágenas y estas fibras se van perdiendo con la edad. Esto es lo que hace que su profe esté arrugada, ¿sí? Porque en realidad está perdiendo el colágeno de la piel. Y así nos metamos, diría un médico de la UBA, el doctor Eduardo Kremenchuk, que los invito a ver los videos que tienen en YouTube sobre los tejidos animales y unirse a su canal, el doctor Eduardo Kremenchuk. Este hombre dice que por más que nos metamos en una pileta de colágeno, el colágeno no se absorbe por piel, o sea que no hay forma de establecer ese colágeno, ¿sí? Tampoco podemos tomar pastillas porque tampoco se absorbe a nivel del intestino. Entonces hay que reconocer, hay que dejar nomás que pase la edad y que se pierda el colágeno. Acá hay unos sufijos importantes que quiero destacar. Cito quiere decir célula adulta, es la célula ya desarrollada. Por ejemplo, el osteocito es una célula ósea madura. El osteoblasto, por ejemplo, o la terminación blasto, quiere decir célula en estado embrionario. En estado embrionario es una célula que se puede reproducir y formar otra célula. Entonces, el osteoblasto, por ejemplo, va a formar a los osteocitos en algún momento. ¿Se entiende? Los osteoblastos o las células cuyos nombres terminan en blasto, quiere decir una célula que está en estado embrionario y que puede reproducirse y formar otras células. El tejido conectivo especializado, ¿sí? Que es adiposo, sanguíneo, cartilaginoso, óseo o linfoide, se llama así porque se especializa según la función, o sea, tiene su nombre de acuerdo a la función. Arrancamos con el adiposo. Si miran esta imagen, en un lado tienen, del lado de la izquierda, tienen la parte de las células adipositas
adipocitos, perdón, con una fotografía de un microscopio, y del lado derecho tienen una esquematización, digamos. Siempre es más fácil interpretar un esquema que no la imagen real en el microscopio. Por eso es que para observar en el microscopio tenemos que saber primero qué vamos a ver. Si no, vamos a ver una mancha rosada y no vamos a ver qué es. Esta célula, si ustedes ven, tienen un gran citoplasma. Fíjense el gran citoplasma que tienen, ¿sí? El núcleo está totalmente desplazado hacia un lugar, y en ese citoplasma lo que hacen es acumular grasa, acumular esta sustancia de reserva. Se encargan, bueno, la célula de almacenar grasa, ya le dije que se llaman adipocitos a la célula, y actúa como un reservorio de energía. Tienen poca matriz extracelular, estas también. Estas células están muy juntitas una al lado de la otra, pero no con la unión que tienen las células epiteliales. Estas tienen una unión mucho más débil. Ahí tienen adipocitos, fíjense que están señalados, ¿sí? Poca sustancia extracelular y el núcleo. El tejido adiposo se clasifica en dos, en grasa parda y grasa blanca. La grasa blanca tiene una única gota en su citoplasma, el adipocito. Es predominante en mamíferos, ¿sí? Por si no les quedó claro, es predominante en mamíferos. Se separa de una fina capa de tejido conectivo y se localiza debajo de la piel, o sea, actúa como reserva, aislamiento, pero también, o sea, es la que reserva energía para el momento que lo vamos a necesitar. En algunos casos está excesivamente reservada, ¿sí? Y forma los rollos, digamos, en la panza, en los glúteos. Si se sigue almacenando, se va a almacenar en las piernas, en los brazos, ¿sí? Y seguimos guardando esa energía cuando hay exceso de alimentos en grasa, ¿no? La grasa parda tiene su nombre, bueno, porque tiene muchas gotas de grasa en su citoplasma, predomina en animales que hibernan, en el feto y en los neonatos de mamífero. Su tejido conectivo tiene vasos sanguíneos, ahí está, por eso el color pardo es por los vasos sanguíneos que tienen. El tejido óseo tiene la función de soporte, locomoción, da forma corporal, tiene la función de la reproducción, la producción de células sanguíneas, protección de órganos vitales, ¿sí? Soporte, locomoción, forma, fíjense que es todo lo que nos da nuestro esqueleto, ¿no es cierto? La reproducción, ¿por qué estará puesta ahí la reproducción? Porque todo nuestro esqueleto también colabora en el acto reproductivo del ser humano. La protección de órganos internos, podemos nombrar acá el cráneo, podemos nombrar la cavidad torácica también, por ejemplo. Y perdón, vuelvo a la reproducción, en el caso de las mujeres, ¿sí? Que tienen la cintura pélvica, por ejemplo, adaptada para parir al bebé, ¿sí? Que está de tal manera articulada para poder permitir la salida de nuestros hijos. Metabólica porque regula los niveles de calcio, ¿sí? Cuando falta calcio se libera, cuando sobra calcio en nuestro organismo se reserva, ¿sí? Y además es un tejido donde se usan las células sanguíneas. Bueno, ahí hay dos imágenes del tejido conectivo esponjoso, perdón, y compacto. Acá hay tres prefijos sufijos que ustedes van a hablar. Blasto quiere decir regeneración, o sea, es un tejido que está en estado embrionario, como les dije hace un rato, y produce células. Cito es la célula adulta, el osteocito es la célula adulta, y clasto viene de destrucción, ruptura. Lo que hacen los osteoclastos es romper las células viejas o que dejaron de funcionar para limpiar la estructura del hueso, ¿sí? Hay una discusión acá, que hay algunos autores que dicen que en el tejido conectivo especializado cartilaginoso hay condrioclastos, que destruyen este tejido, pero bueno, eso ya está en discusión. La matriz extracelular en el caso del hueso está mineralizada, ¿sí? Sus células están vivas, pero es una cosa que está dura, ¿sí? Es una estructura rígida. Pero no es tampoco como un cristal, sino que sí tiene cierta elasticidad. Tiene muchísimos vasos sanguíneos.
La clasificación del tejido óseo se divide en dos: óseo esponjoso, como lo dice su nombre, es una esponja y ahí tiene muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Y el compacto, que prácticamente no tiene vasos sanguíneos y tiene todo como laminijas que van concéntricas una a la otra. No tiene cavidades vacías, digamos. El tejido cartilaginoso es otro tipo de tejido conectivo especializado. Soporta más bien una presión mecánica, ¿sí? Más que de otra función, digamos. Sobre todo es esto, es soportar presión mecánica. Dentro del tejido cartilaginoso tenemos al fibroso y al lino y elástico. Estos se encuentran donde, hablo en general, en las articulaciones, en la tráquea, con los anillos cartilaginosos que forman las tráqueas, ¿sí? Articulaciones sinoviales, dentro de los discos intervertebrales, por ejemplo, la oreja, la nariz, ¿sí? La epiglotis, la laringe, son todos tipos de tejido cartilaginoso en general. Yo sí les menciono que hay 3 tipos y que dentro de esos 3 tipos cada tipo, digamos, cumple una función determinada, pero en general se es. Ahí tienen otra vez el hialino, una fotografía de un microscopio y luego la representación acá abajo, lo mismo acá con el elástico, lo mismo acá con el fibroso, ¿sí? Estas de acá arriba, todas esas de ahí arriba son fotografías de un microscopio y estas de acá abajo son representaciones, o sea, dibujos, que por supuesto siempre es más fácil interpretar los dibujitos. El tejido sanguíneo se divide en dos. Una parte líquida, amorfa o no figurada o que no tiene forma. Amorfa, el prefijo a quiere decir no. Entonces, amorfa es algo que no tiene forma. El plasma, como es un líquido, no tiene forma. Adopta la forma del recipiente que lo contenga. En el caso del vaso sanguíneo va a adoptar esa forma. Y una parte sólida o figurada, que es una parte que tiene forma. ¿Por qué no digo otra parte de las células sanguíneas? Porque células son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y no así las plaquetas. Las plaquetas son pedazos de célula. Bueno, el plasma tiene la función de nutrición y transporte de todo tipo de sustancias. Transporte el plasma. Los glóbulos rojos, transporte solamente de gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono. O sea, oxígeno desde los pulmones hacia la célula, dióxido de carbono desde la célula hacia los pulmones. Los glóbulos blancos, la función de defensa, hay diferentes tipos de glóbulos blancos, pero cada uno se especializa en algún tipo de defensa de nuestro cuerpo. Y las plaquetas que van a intervenir en la coagulación sanguínea, impidiendo que la persona se desangre, el animal se desangre. Dentro del tejido muscular tenemos 3 tipos de tejido, ya lo estuvimos hablando. El tejido muscular cardíaco, el tejido estriado o esquelético y el músculo liso o el tejido muscular liso. El cardíaco forma parte del corazón y tiene la diferencia con el estriado, algunas diferencias entre la célula que la vemos en la placa que sigue, y tiene su contracción que es automática, es involuntaria. El liso, o sea, el que forma parte de todas las vísceras de nuestro cuerpo, todos los intestinos, estómago, vesícula biliar, riñones, uréteres, todo lo que tenga, todo lo que sea vísceras, tiene tejido muscular liso. O sea que es de contracción involuntaria. Yo no estoy pensando, que se muevan mis uréteres, así conducen la orina a la vejiga o que la vejiga... No, no pienso en eso porque lo hace solamente nuestro sistema autónomo. El único voluntario es el músculo estriado. El músculo estriado es el que nos va a permitir sonreír porque tenemos ganas, ¿sí? Ponernos serios, alcanzar un mate a una persona, ¿sí? Mover el brazo para cebarlo y alcanzar un mate, caminar, ¿sí? Dar un abrazo, todo lo que sea voluntario, el único voluntario. Ahí tenemos los 3 tipos de células. El primero, estas células, es el tejido cardíaco, ¿no es cierto? Estriado cardíaco. ¿Por qué estriado? Fíjense que tiene estrías en su célula, ahí se pueden ver esas estrías, son esas banditas que cruzan a la célula, ¿sí? Igual que este también tiene banditas. Pero la diferencia es que el tejido muscular cardíaco
forma como una malla, porque sus células están anastomosadas. ¿Qué quiere decir la anastomosis? Es cuando las células se forman una red, ¿sí? Y se unen esa red. Entonces forman una malla continua, bien firme, ¿sí? Es un tipo de tejido que se encuentra en el corazón y no hay ningún otro órgano de nuestro cuerpo que tenga este tipo de tejido. Los núcleos son generalmente, tienen tienen un solo núcleo de las células y se encuentran más que nada dispuestos en el centro. El tejido muscular esquelético, me tildé, tiene estas células que no tienen anastomosis, fíjense que son alargadas, estriadas, pero no tienen una anastomosis. La anastomosis, recuerden que es esta red continua que forman, ¿sí? Este cruzamiento. Tienen varios núcleos y estos núcleos generalmente se desplazan hacia la periferia, o sea, están alrededor de las células. Este es el único de contracción voluntaria, recuerden, el único de contracción voluntaria, este. Y el liso, que es el que forma parte de todas las vísceras y tiene forma alargada, ¿sí? De uso, de hueso, y sus núcleos son más o menos concéntricos, o sea, se encuentran más o menos en el centro. Ahí tienen los tres tipos de células, pero no me voy a detener acá. ¿Sí? Esto es un fascículo de una célula muscular estriada. Y pasamos al tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por una célula altamente especializada, la más especializada de todas las células que forman nuestro cuerpo y que se llama neurona. La neurona o célula nerviosa. En este caso les presento, estamos viendo a una neurona multipolar. Existen otros tipos de neuronas como las bipolar o las unipolar, ¿sí? Esta es una neurona multipolar que normalmente se encuentra en el en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, por ejemplo, y esta neurona está formada por un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, que es esto, que al igual que toda célula eucariota, tiene centriolos, mitocondrias, retículo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi, ¿sí? Igual que cualquier organela, que cualquier célula eucariota animal. Tiene un núcleo organizado con una envoltura nuclear, ¿sí? Porque es eucariota. Pero tienen unas organelas o unas estructuras que no tienen el resto de la célula, que se llaman los corpúsculos de Nys. Los corpúsculos de Nys tienen la función de producir la respuesta a la célula, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, el cuerpo de la neurona tiene toda la maquinaria necesaria para traducir el estímulo que le va a llegar a ella, ¿sí? Ese estímulo que le va a llegar a ella, lo va a traducir en una respuesta, que después lo va a enviar por otro lado. ¿Cómo recibe el estímulo? A través de sus prolongaciones, dendritas se llaman estas prolongaciones que son cortas y numerosas en este caso de esta célula. Reciben la señal, la llevan al cuerpo neuronal, el cuerpo neuronal traduce esto, forma una respuesta y lo pasa a través del axón. El axón es la otra prolongación que tiene esta neurona y que es única y que está revestida por esta vaina de mielina. Después lo vamos a ver bien cuando veamos sistema nervioso. Y la lleva al teledendrón, o sea, la terminación de esta neurona. Acá se va a producir la sinapsis y tiene tres opciones. Con otra neurona, con las dendritas de otra neurona, es siempre dendritas, cuerpo, axón, dendritas, con las dendritas de otra neurona, con un músculo o con una glándula en el caso de que ya sea la respuesta, ¿sí? Si a la neurona le queda más lejos dar la respuesta, seguramente va a ser una cadena con varias neuronas. Pero si ya esa neurona es la neurona terminal, puede terminar en un músculo o una glándula que va a ser la respuesta. ¿Qué respuesta va a ser? Y bueno, si me quemé la mano con la hornalla de la cocina, la respuesta va a ser sacar la mano urgente de la cocina. Entonces voy a reaccionarse contra el músculo y saco la mano. Puede ser la respuesta glandular. Me entró una basura en el ojo, me empezó a llorar el ojo, ¿sí? Es una respuesta glandular. Bueno, y esto es todo lo que vamos a ver por ahora. La neurona y nada más, y lo dejamos acá, después lo vemos en sistema nervioso. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Cualquier duda, ya saben, me preguntan en el grupo.